Bueno, regresamos y vamos ahora a analizar esta ola nacionalista que está ocurriendo en Europa, el Brexit, desde luego, la posible separación de Cataluña de España, la victoria que tuvieron sin precedentes el Partido Nacionalista en Alemania, que logra más del 12% y una presencia importante en el Parlamento alemán. Ayer se llevaron a cabo elecciones también en Austria. Otra vez la opción populista, nacionalista, no ganó, pero ahí van creciendo. Desde luego Francia, Javier, también la opción nacionalista le fue bien, no ganaron, pero ahí va. Algo está pasando en Europa. Sin lugar, yo diría en todo Occidente. En todo Occidente. Habría que incluir a Estados Unidos. Claro, desde luego. Sí, pues, tal vez México. Venimos hablando, ¿no? Exacto, tal vez México. Pero yo sí haría distinciones entre algo como Cataluña y lo que sucede en Alemania, por ejemplo. El nacionalismo catalán es un nacionalismo separatista, que no necesariamente es aislacionista o proteccionista. Al contrario, puede ser separarte de España para meterte de lleno en Europa. Puede hasta ser cosmopolita en un sentido rarón. El alemán es un nacionalismo nativista, que para mí ese es el verdaderamente preocupante y es lo que vimos y estamos viendo en Estados Unidos y estamos viendo en Alemania. Es particularmente importante que se dé en Alemania y preocupante que se dé en Alemania, porque Alemania había sido la gran excepción. Que la gran excepción deje de ser una excepción nos debería de preocupar. El peso de Alemania como país, sobre todo ahora con Trump en Estados Unidos, lo hace todavía más relevante que esté pasando en Alemania. La importancia de Alemania para la Unión Europea es gigantesca. Sin la alianza Francia-Alemania esto no jala. Sí. Pero sobre todo creo que el caso alemán es interesante para México, por dos razones. Uno, porque tiene que ver con el uso político de la historia. Parte de lo que explica el éxito de la derecha, extrema derecha alemana, es una reinterpretación de su historia y una política de identidad que busca orgullo de su pasado. Sí. Que eso si algo había en Alemania era un consenso de no usar la historia y el pasado alemán para hacer política. Lo que logran estos cuates es, sin hacer referencia al nazismo, brincándoselo, generar un orgullo nacional, interpretando su historia de una cierta manera. ¿Cuál es la relevancia para México? En México yo también veo este debate. Por un lado, López Obrador, que usa 82 como una coyuntura crítica. Ahí se empezó a joder el país. Sí. Pero por el otro lado, el mismo discurso de que ahí se empezó a arreglar el país y que si algo es sinónimo para un grupo de desastre, es Echeverría. Una y otra vez yo voy a conferencias donde la gente nada más tiene que decir, bueno, Echeverría ya, desastre, lo peor de lo peor. Entonces hay esa disputa de interpretación histórica, no rigurosa por ninguno de los dos bandos, creo yo. Oye, ¿es el viejo libro de tu papá? No, sí. Eso me gustaría pensar. Es el viejo libro la disputa de tu papá, por la nación. La disputa de la nación. Gran libro, Me gustaría pensar que ese sí fue un análisis un poco más riguroso. Lo que preocupa es el uso político de la historia. La otra cosa que hace relevante el caso alemán es la importancia que le están dando a las emociones. El argumento de los intelectuales detrás de este partido de extrema derecha es que Alemania le ha dado demasiado peso a la razón y el amor y ha perdido lo que los griegos llamaban thumos, que es orgullo e indignación. Y que es hora de que Alemania se indigne y que recupere su orgullo. Se vuelve relevante el caso alemán en estos temas porque creo que en México, rumbo a 2018, las emociones van a jugar un papel muy importante. Por suerte, orgullo no, espero. Pero sin lugar a duda, amor de un lado, supuestamente, y del otro lado está el miedo. Entonces creo que el caso alemán tiene una serie de características que son muy interesantes y relevantes para el caso mexicano. Se nos olvida que el nacionalismo es hijo del romanticismo, Héctor, ¿no? Bueno, el nacionalismo siempre es, de una u otra manera, un uso de la historia. El nacionalismo catalán. Un mal uso, un abuso. No, es decir, un uso interesado o torcido de la historia. El caso catalán, por ejemplo. En el caso catalán, este nacionalismo separatista en realidad está contra el espíritu mismo del comportamiento catalán a lo largo de la historia, que fue siempre extraordinariamente asociacionista. Lo que hicieron siempre bien los catalanes fue aliarse con el Reino de Aragón, aliarse y salieron muy bien también bajo el manto de la Constitución del 78 y las comunidades autónomas. Y les ha ido muy bien, porque se supieron asociar y convivir.
De ahí han construido un nacionalismo separatista que ha empezado a darles rendimientos fatales en una cosa que les importa mucho, mucho a los catalanes, que es el bolsillo. Los que realmente han hecho pedazos el separatismo catalán son las empresas, sí, que están vinculadas al mundo y que no pueden vivir solo de lo que les da Cataluña. Y se han salido 600. Por eso y las grandotas cuando y las tú catalanas. dices que el nacionalismo no está atado al tema proteccionista, yo veo en las empresas que cuando empieza a haber este nacionalismo se ponen nerviosas y se van a los lugares donde hay certidumbre de que van a seguir ciertas reglas. ¿Por qué se está yendo Sabadell, La Caixa, Planeta, Bimbo de Barcelona? Porque no sabe qué malditas leyes van a poner los nacionalistas catalanes si se separan. Espérate, pero está Jorge, perdón, vamos, Jorge, adelante. No, simplemente estando totalmente de acuerdo, sí hay peculiaridades en cada caso que no necesariamente son extrapolables a todo. El tema migratorio en Alemania, por ejemplo, fue decisivo. Sí. Es decir, el que Angela Merkel haya dejado entrar casi a 2 millones de refugiados, y qué bueno que lo hizo, sí, qué bueno, o sea, hay que felicitarse y felicitarla por haberlo hecho, pero eso generó una reacción muy virulenta. Lo mismo sucedió en el Reino Unido con dos tipos de fenómenos. El fenómeno de Europa del Este, de los polacos principalmente, que se supone que debiera haber funcionado bien, pero pues la gente, y funcionó muy bien, pero los ingleses se empezaron a enojar, y además con la migración de la India, de Pakistán, del Caribe, de África, que se fue juntando a lo largo de los años. Ese fue en buena medida el factor principal del Brexit y sigue siendo el factor clave de la negociación entre el gobierno de May y Bruselas, si van a permitir o no la libre circulación de trabajo. Si no es de mano de obra, entonces de mercancías tampoco, dicen los europeos. En el caso de Cataluña no está ese problema. Es un poco excepcional, se parece más al tema de Lombardía, se parece más al tema de Flandes, no se parece mucho al tema de Francia, donde también el tema migratorio, ahí el tema más de inmigrantes, de franceses de origen árabe y de musulmanes, sí ha sido un reto extraordinario que no han podido enfrentar los franceses. Y en Estados Unidos el tema migratorio también ha sido clave, absolutamente clave, y se mezcla con el proteccionismo económico, nacionalismo económico que dice Javier. Es que los empleos de manufactureros se van a México, no a cualquier parte, pero además mi pueblo está lleno de mexicanos que me quitan los posibles empleos sustitutos que yo tendría. Las dos cosas son en parte falsas, pero tienen suficiente grado de verdad para que la gente las crea. Entonces, el fenómeno del nacionalismo de Trump también tiene un origen migratorio o de inmigrantes muy importante. Este es el tema central en muchos de estos países, aunque no de Cataluña. Insisto, es un un nacionalismo nativista y no separatista. Cataluña, como Escocia, quieren separarse y ser parte de la Unión Europea. Su problema y de estas empresas que se salen, es que el nacionalismo del Reino Unido y el nacionalismo español bloqueará a Cataluña y a Escocia de ser parte de la Unión Europea. Si España y el Reino Unido hubieran sido bienvenidos si se decide salir Cataluña a la Unión Europea y el Reino Unido hubiera dicho lo mismo, estas empresas se quedan en Cataluña. La incertidumbre viene no porque es un nacionalismo proteccionista, sino porque hay otros nacionalismos, el de España y el del Reino Unido, que bloquearía la participación de Cataluña en la Unión Europea o la retrasaría de una manera muy costosa. Lo mismo con Escocia. Yo creo que sí son nacionalismos muy distintos. Y el que a mí me preocupa, no solamente como mexicano, sino como ciudadano de cualquier país, es el que estamos viendo en Estados Unidos, que es el nativista, es el rechazo del otro, en este caso el mexicano. A mí me preocupa el otro nacionalismo también, el económico.
porque yo estoy a favor de la globalización. Yo creo que la globalización ha sido una buenísima, y si quieres me puedes decir que ideológicamente estoy sesgado, pero yo creo que el mundo nunca había sido tan rico. Pero es que el problema no es nacionalismo contra globalización, Leo. Claro que sí. Claro que sí hay. El nacionalismo económico se cura con prosperidad. Sí. El nacionalismo nativista, ese sí es. No sé si tiene cura. Sí. Y no sé si en el fondo, en esta descripción espléndida que ha hecho Jorge del peso migratorio, no hay un fondo racista. Que es lo que realmente hace intolerable esa migración. Desde luego. Si fuese una migración blanca, si fuese una migración homogénea, ¿Pero tú tienes dudas de que haya? Claro que sí hay algo racista, hay algo tribal. En Estados Unidos, ¿qué duda cabe de que no han podido todavía con su racismo antinegro? Bueno, pues tampoco pueden con su racismo antimigrante, antimusulmán, etcétera. Jorge, quería decir algo, ya nos tenemos que empezar a despedir. Perdón, Héctor, sobre esto nada más. La mejor prueba del racismo de Trump, del gobierno de Trump y de una parte de la clase política norteamericana, del racismo antilatino, es Puerto Rico. Claro. Sí. Están tratando a 3 millones de ciudadanos norteamericanos con la punta del pie. O sea, no son mexicanos, no son indocumentados, no son el otro, no, son ciudadanos norteamericanos, pero que tienen apellidos que terminan en una vocal. Bueno, pues eso es inadmisible y son medio morenos también. Bueno, esa mezcla es explosiva, pero Puerto Rico es la prueba definitiva y contundente del racismo de Trump. Mejor ilustración no podía haber. Bueno, hijo, vaya tema. Yo tengo todavía muchas cosas que decir. Desde luego lo estaremos analizando. Es fascinante lo que está ocurriendo en el mundo. Pues el mundo es de acción y de reacción, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues muchas cosas estarán pasando. No llegamos al tema mexicano en esta cuestión nacionalista, ¿no? Pero ¿tú ves, Héctor, yo creo que jugando esa carta nacionalista? El nacionalismo mexicano, como todos, yo creo que es un animal dormido. No hay que despertarlo mucho. Y es un licor muy tóxico el nacionalismo. Y hay que beberlo con las dosis adecuadas para que se mantenga en su ámbito de cohesionar y de acercar. Si le pones demasiado alcohol a ese sentimiento, entonces se vuelve un animal muy... ¿Peligroso? Muy peligroso, muy discriminatorio, muy complicado de manejar. Jorge, gracias. Desde Nueva York te vemos la semana que entra. Buenas noches, Jorge. Gracias, Leo, Héctor, Javier, buenas noches. Jorge, luego. Javier, Héctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.